Bien, regresamos entonces y como les comentaba, ya seguimos con Catalina Tello de Startup Chile, quien nos va a acompañar y contar un poco de qué es trabajar para los profesionales digitales en una startup. Y yo, antes de darle la bienvenida, contarles, yo realizo ciertas clases en universidades, estoy en contacto con mucho profesional que va saliendo y la verdad es que me he pillado de que muy poco profesional conoce las startups pese al gran boom que últimamente estos últimos años se han dado. Entonces, por lo mismo, darle la bienvenida a Catalina, quien nos va a contar un poco más de este detalle. Hola Hola Nico, Catalina, ¿cómo estás? bien, ¿y Bienvenida tú? a Bustan Match 2022. Muy feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación. Felices de tenerte acá y bueno, el escenario es todo tuyo para que puedas compartir y contarnos un poco de qué es lo que es Startup Chile y básicamente en qué está hoy día el emprendimiento en torno al talento digital. Perfecto, muchas gracias Nico. Y bueno, hola a todos los que nos están escuchando, los que están viendo a través del streaming. Muy contenta de estar acá y participar de este Boost and Match de HireWeb. Y bueno, para contarles un poquito qué vamos a ver en estos minutitos de presentación, les voy a dar un contexto de qué son las startups. Como decía Nico, de repente hablamos mucho de las startups, del emprendimiento, etcétera, pero realmente sabemos o no de qué tratan las startups, así que les voy a dar un breve contexto de eso. También les voy a comentar de Startup Chile y las oportunidades que tiene nuestro portafolio, o sea, todas las startups que son parte de nuestro programa. Muchas de ellas están buscando talento, así que les voy a comentar un poco de qué trata. Y también vamos a terminar dando algunos tips y recomendaciones de qué deben hacer en caso de que ustedes quieran ya iniciar su carrera dentro del mundo de las startups o ser parte de algún equipo, ¿ya? Así que, bueno, primero que todo, vamos a ver de qué tratan las startups. Eh, las startups tienen 4 componentes distintos como para identificarlas. Básicamente es un nuevo negocio, ¿cierto? Una nueva idea en desarrollo. Las startups son negocios que están iniciando sus actividades, pero la diferencia de estas es que son con base tecnológica, o sea, la solución, el producto, el servicio que ellas ofrecen tienen que tener en su ADN la tecnología para poder desarrollarlo, a diferencia de algunos negocios tradicionales. También que son innovadoras, o sea que la solución es eficiente de alguna manera para poder hacerla justamente escalable, o sea que las startups tienen que ir creciendo con menos costos, o sea, con similares costos a como ellas iniciaron, ¿cierto? Pero que tienen que ir desarrollando más resultados a medida que van escalando. Entonces, son soluciones tecnológicas innovadoras, o sea, están apuntando a un dolor o a un problema relevante y además su crecimiento tiene que ser escalable. O sea, si yo puedo ir y desarrollar esta solución acá en Chile, también lo voy a poder hacer de manera más rápida en otro país, quiera yo internacionalizar. Eso es como cómo identificar una startup, son las 4 componentes, nada del otro mundo. A diferencia, como les decía, de un negocio más tradicional, bueno, las pymes o las consultoras o las franquicias en sí no entran dentro de esta categoría porque si ven, de repente una consultora en sí va a tener, sí, puede ir creciendo, pero no de manera escalable como lo haría una startup, ya que, como les decía, en temas de costo o de recursos no necesitan mucho más. En cambio, de repente en una consultora sí necesitamos un poco más de ciertos insumos o recursos a diferencia de una startup. Entonces eso es como, es un negocio, sí, es un emprendimiento, pero no califican como startup. Algunas startups que ya están en otras ligas, por así decirlo, que comenzaron justamente como una startup inicial, Mercado Libre, WhatsApp, Cabify, y muchas de ellas también las vemos en el día a día, ya quizás no sabríamos ni siquiera cómo comunicarnos si no tuviéramos alguna de estas. ¿Sí? Entonces, pero más allá de características internas dentro de las startups, lo importante también es que las startups llegan para también justamente resolver temas como el desempleo, o sea, dar oportunidades, justamente para eso estamos acá, tratando de dar a conocer que existen otras oportunidades de empleo, ¿cierto? Más allá del mundo tradicional que siempre conocemos. También justamente la competitividad del país. En Chile ya somos reconocidos como un foco en cuanto a emprendimientos, ya le voy a contar un poquito más dentro del programa también, que muchas startups extranjeras vienen acá a Chile también a desarrollar sus ideas de negocio. Entonces eso también nos posiciona dentro de otras industrias, ¿cierto?, de la economía. También
muchas de nuestras startups tienen un foco social, o sea, buscan solucionar un problema dentro de la sociedad, ya sea como salud mental, por ejemplo, la salud en general, educación. Entonces sí tienen este foco para generar mejores oportunidades. También tienen potencial de crecimiento exponencial, como les decía, al ser escalables, la idea es que se puedan replicar de manera fácil dentro de distintos países o mercados, y justamente también buscan contribuir al PIB finalmente. Entonces, no solamente startup es, bueno, algo bonito, ¿cierto? Que tiene tecnología y muy bacán y todos queremos hablar de eso, pero el objetivo final es que puedan contribuir dentro de un todo sistema, ojalá en la economía, generando un impacto positivo también. Entonces, les voy a contar un poquito también de Startup Chile. Nosotros nacemos por ahí en el año 2010, justamente cuando, bueno, ¿se acuerdan? Cuando hubo ese terremoto también, la economía había una crisis financiera también bastante fuerte. Entonces, dentro del otro lado del mundo, por ejemplo, en Israel, en Silicon Valley, estaban pasando cosas. Estaba ya este mercado emergente, ¿cierto? De las startups, de la innovación, etcétera. Entonces, Chile busca replicar también un poco este modelo y por ahí en el año 2010 nace esta idea, ¿cierto?, de poder traer talento extranjero que vinieran a movilizar un poco también la economía y también un poco salir de lo que ya nos venían conociendo, nos reconocen, por ejemplo, como la industria minera, el vino, ¿cierto?, etcétera. Entonces, salir un poco de esa industria un poco más tradicional y demostrar que Chile también tenía la capacidad de generar otro tipo de innovación dentro del sistema, ¿sí? Entonces, Startup Chile nace como parte de la Corfo, ¿cierto?, de la Corporación de Fomento acá, y lo que buscamos es también que poder, más allá del financiamiento que les otorgamos a nuestros emprendedores, es conectarlos y ayudarlos dentro de esta etapa que es bastante difícil de acelerar, de iniciar, acelerar justamente sus negocios para que puedan llevarse a cabo. Hoy en día, algunos datitos, somos la aceleradora pública número 1 del mundo. También varios países han replicado esta política pública, dentro de ellos Perú, Brasil, etcétera. O sea que hay varias aceleradoras en el mundo, muchas de ellas privadas, sí, pero Startup Chile nace como parte de política pública. Siempre estamos ahí compitiendo también dentro de los top 10 a nivel mundial, dentro de las aceleradoras en general, públicas y privadas. Y bueno, de este experimento también como socioeconómico también de Startup Chile, de decir, oye, podemos traer y podemos invertir acá dentro de el talento, ¿cierto?, de las startups dentro de la economía y salirnos un poco también de esto que veníamos haciendo ya hace mucho tiempo y que sabíamos que éramos buenos, bueno, podemos hacer también otras cosas mucho mejor. Entonces, aceleramos startups que alcancen gran impacto, como les decía antes. Entonces, la idea de este programa, que es bien cortito, dura 4 meses, en algunos casos 8 para otro tipo de startups, pero la idea es que puedan salir de este valle de la muerte, ¿cierto?, lo más rápido posible y que puedan generar este impacto positivo también con todas las conexiones, los recursos que nosotros les otorgamos, más allá del financiamiento, sino que también mentorías, academias, etcétera, etcétera. Ahí entro yo también a ayudarlos justamente en necesito talento, ¿dónde lo encuentro? Entonces, para mostrarle un poquito también de cómo se ve esto, bueno, ya hablamos un poco de qué son las startups, para qué vienen, ¿cierto? Más allá de todo el impacto que puedan tener. Bueno, ahora, ¿cómo lucen las startups? Un poquito más al detalle. Dentro de nuestro portafolio, nosotros tenemos 2 generaciones de emprendedores al año, más o menos de 100 startups que aceleramos en cada uno de los programas. ¿Ya? A nosotros no nos importa realmente de dónde venga el emprendedor. Acá dentro del cowork, bueno, Nico también fue parte de nuestro programa, HireWeb, pasó orgullosamente por nuestro programa. También verá que habían emprendedores de todas partes del mundo, de Rusia, de Brasil, Canadá, etcétera. Obviamente acá de Latam también. Entonces es súper entretenido y no nos interesa mucho de dónde venga, sino que hacia dónde quieren ir y lo que ellos quieren también tienen que demostrar que su idea es sostenible, que tiene un impacto, ¿cierto? Y justamente que ellos vayan cumpliendo también con ciertos hitos dentro del programa para nosotros poder apoyarlos ahí. También somos agnósticos a industrias. ¿A qué me refiero con industrias? Que nuestras startups son, como les decía antes, startups dentro de la industria de la salud, minería, educación, etcétera, etcétera, retail, por ejemplo. Entonces, tratamos de que sea lo más variado posible, ya que apuntan a distintas áreas y sectores de
de la economía y por lo tanto sus soluciones van en distintos focos. Como les decía antes, también de nacionalidades, o sea, pueden venir de cualquier parte del mundo, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios también para entrar al programa. Y sobre todo que sus ideas puedan circular acá dentro de la economía en Chile, sobre todo, pero también buscamos transformar la región de LATAM, o sea, hacemos el llamado también a que sí, tengan un impacto acá en Chile, pero obviamente que puedan seguir creciendo dentro de la región. Ya en Startup Chile han pasado más de 2.000 startups, 70% extranjera, 30% chilenas. Ese número también va creciendo acá en Chile, cada vez son más los emprendedores chilenos y tenemos más de 5.000 alumnos, o sea, emprendedores que han pasado por el programa. Como les decía, actualmente en el programa tenemos más de 20 países representativos dentro del programa, o sea, emprendedores de distintas partes del mundo que los pueden encontrar hoy en día y que hoy en día están buscando talento, sobre todo acá en Chile y en Latinoamérica, así que mucho ojo ahí también. Y como les decía también, distintas industrias, hoy tenemos aproximadamente más de 10 industrias dentro del portafolio, también todas buscando distintos perfiles. Ahora les voy a comentar un poquito qué tipo de perfiles están buscando justamente. Entonces, ya entendiendo un poco de qué tratan las startups, cómo funciona nuestro programa, qué pueden encontrar con nosotros dentro de, bueno, estoy buscando ser parte de una startup, ¿dónde la busco? ¿Qué encuentro? ¿Cierto? ¿Por dónde parto? ¿No? Entonces, lo primero que también hay que saber dentro de las startups, y sobre todo dentro del programa de Startup Chile, es que nosotros apoyamos a startups en diferentes etapas de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas que están con sus prototipos, por ejemplo, con ideas iniciales, que algunas pueden tener clientes, otras no, pero aún así necesitan apoyo. Otras que ya tienen un equipo más consolidado, que tienen mercados más consolidados, o sea, ya tienen clientes, ¿cierto? Ya están, su solución ya está funcionando, ya está siendo sostenible. Y hay otras que ya están en otras etapas de su solución ya está validada, pero están buscando expandirse, por ejemplo, a otros mercados, a internacionalizarse. Entonces, y tenemos startups que ahora también en un ratito van a empezar a presentarse, startups que pueden ser desde el equipo inicial, ¿cierto? Que pueden ser 2, 3, 4 fundadores, las primeras contrataciones, que pueden ser hasta 10 personas, incluso tenemos startups hoy en día que tienen hasta 50, casi 100 empleados, todos a través de distintas partes del mundo. Entonces, bueno, startups muy general. Ahora, ¿en qué tipo de startup puedo ofrecer mi talento, no? Entonces, así se ve más o menos cómo nosotros le llamamos a los distintos programas y etapas donde pueden encontrar startups. Entonces, los dividimos así, Build, Ignite y Grow. Entonces, más o menos se pueden asimilar un poco también a esta etapa de desarrollo en la cual se pueden encontrar. Entonces, ¿qué buscan en general las startups o, por ejemplo, las startups que están en etapas más iniciales? Entonces, siempre, bueno, como verán, pasan muchos emprendedores por el programa y a mí me toca hablar con muchos, entonces, que de repente están buscando talento o, por ejemplo, emprendedores extranjeros que dicen, bueno, necesito talento chileno para realmente entender el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo estoy interesado en trabajar en una startup, bueno, ¿qué debería saber que están buscando? En general, en la primera etapa, apoyo para implementar estrategias, o sea, necesitan que mi idea, hacerla, validarla en el mercado, tener feedback rápido, entonces siempre necesitan como esa persona que llegue a moverse, alguien muy dinámico, alguien que pueda, por ejemplo, en el desarrollo tecnológico también es como necesitamos un MVP, o sea, un prototipo rápido, necesitamos este desarrollo, entonces necesitan siempre gente que esté moviendo las ideas, justamente aterrizándolas, y que puedan tener rápidamente esta tracción para saber si su idea necesita pivotearse o no. En la segunda etapa, también, una vez que ya está validado, ya comienzan a generar los primeros clientes, lo que están buscando es expandirse también, replicar un poco lo que les funcionó con lo que ellos están buscando crecer o proyectarse. Entonces, fortalecer también sus equipos. Es aquí cuando empiezan ya, pasaron de ser socios fundadores a ser ya las primeras contrataciones, entonces se busca mucho delegar la confianza de lo que ya vienen haciendo hacia un equipo que diga, wow, lo vamos a hacer mucho mejor si traemos personas talentosas, ¿no?, a replicar esta idea. Y en la tercera etapa es más de expandirse, o sea, de ya está funcionando, ahora cómo lo hacemos crecer, hacia dónde vamos. Entonces, se busca también personas que sean capaces de generar más estrategia, pero también de ir validando otros mercados, por ejemplo, empiezan a contratar personas en otros países, ¿cierto?
y fortalecer y mejorar las estructuras que ya se encuentran. Entonces, no les estoy diciendo qué tipo de carreras todavía están buscando, generalmente son del área de tecnología, ventas, etcétera, pero si ustedes tienen como este tipo de habilidades, créanme que muchas de las startups se fijan más en habilidades, más allá de que de alguna etiqueta por alguna profesión en particular. Entonces, eso también es lo entretenido. Justamente, bueno, entendiendo ya qué es lo que están buscando, algunos tips y recomendaciones en caso que estén muy interesados también, ojalá, en comenzar su carrera dentro del mundo de las startups, es que pueden encontrar también agilidad, o sea, la diferencia de repente de el sector un poco más más tradicional, por así decirlo, más corporativo, es que acá todo es muy ágil, todo es muy rápido, todo es muy dinámico y todo, creo que ninguna semana, ningún día es igual al otro, entonces se puede aprender muy, muy rápido, muy fácil. La confianza también, generalmente los equipos están buscando gente que sea mejor que ellos mismos y que crean también en su visión y puedan replicarla y hacer crecer esto en conjunto. Y la contribución dentro de una startup, créanme que se siente mucho cuando alguien hace algo y se nota que esto está repercutiendo en el negocio finalmente. Se siente mucho la contribución de hacer y generar un impacto también dentro del mismo negocio, dentro del mismo equipo, entonces eso también se agradece bastante por parte del equipo, en este caso de las startups. Entonces, si quieren ser parte y contribuir al ecosistema emprendedor, no solamente es necesario tener una idea y emprender, sino que también pueden ser parte de estos distintos equipos y cómo se van viendo a través del tiempo, ¿no? Entonces, algunos tips para ahí, si es que quieren ingresar también dentro del mundo de las startups, es fijarse primero, como ya lo veníamos conversando, en qué etapa de desarrollo, o sea, en qué etapa de desarrollo les gustaría a ustedes ser parte de una startup, ya en una más consolidada, o en alguna más inicial o en alguna que esté como en esta etapa intermedia para también generar más estrategias, etcétera. Entonces va a depender un poquito de ustedes si es un equipo más chiquito o más grande. También de la industria, o sea, sí, puede que desarrollen tecnología, pero ¿para qué industria? ¿Para el retail, para salud, para educación? ¿Dónde les gustaría enfocar ese impacto también? El objetivo, ¿qué es lo que busca la startup? Generalmente, bueno, y ahora también vamos a conversar con algunos de los founders o parte del equipo de las startups, es que ¿qué buscan ellos? ¿Cuál es su visión? ¿Hacia dónde quieren ir? También es muy importante eso para que ustedes también se sientan parte de esta visión y, como les decía, poder contribuir de mejor manera. Dentro de la tecnología también, ¿qué es lo que ellos están buscando desarrollar? ¿Qué pueden aprender? ¿Qué es lo que pueden también aportar dentro de esto? Muchas veces, por ejemplo, si estamos dentro del área de ventas de tecnología, tenemos que aprender a hablar de esto, pero también es con quienes lo hablamos y ahí también se puede aprender bastante. Entonces, como, bueno, ¿qué tipo de tecnología estamos vendiendo o hacia dónde también queremos como aportar? Y finalmente los beneficios, que más allá también, que el sueldo también es súper importante, ¿qué beneficios ofrece también una startup? También pueden encontrar aquí equipos dinámicos, trabajos remotos, semipresenciales, con quiénes voy a trabajar, con el CEO o el emprendedor como tal, con quiénes me voy a relacionar, qué tipo de plan de carreras ellos están buscando. Entonces, todo ese tipo de cosas es preguntárselas antes de ir y decir, bueno, aquí está mi currículum, sino que también pueden ir segmentándolo de esta manera y creo que les va a ayudar mucho a enfocarse también en qué es lo que quieren ustedes para desarrollarse de aquí profesionalmente. Entonces, ¿dónde los pueden buscar? Bueno, hay varios portales de repente que se enfocan más que en la industria o en el tamaño, por así decirlo, de la empresa, se enfocan en áreas. Hay portales también que están buscando perfiles de tecnología. Bueno, HireWeb también es un gran aliado de esto, por eso también nuestra participación, por lo menos la mía, de buscar más maneras de mostrar este tipo de oportunidades y conectar al talento también con estas startups que lo están buscando. Nosotros también tenemos una comunidad en LinkedIn que es Startup Chile Talent Group, ahí lo pueden buscar y siempre estamos publicando ciertas oportunidades o también ustedes darse a conocer ahí, no tenemos ningún problema. Y también los invito a que puedan dejar también sus antecedentes dentro de este link, que justamente HireWeb también está trabajando con nosotros, para que puedan, generalmente las startups me dicen, bueno, estoy buscando este talento, lo tenemos, entonces ahí nosotros también los tenemos un poco mapeados, cómo los podemos ir conectando de alguna manera.
Entonces, el llamado acá también es que se puedan unir a esta ola de startup, a este mundo startupero, como le decimos, que siempre están buscando ciertas personas, talento, como les decía, ya sean de distintas partes del mundo, de aquí mismo de Chile. La verdad, estar trabajando dentro de una startup, hemos visto cómo de repente hasta un practicante llega a una startup y termina siendo parte del equipo fundador, tienen muchos beneficios. Y bueno, ahora van a conocer también a varios de los emprendedores, por ejemplo, Nico también dentro del programa, generan este dinamismo y liderazgo también, que muchas veces también nos ayuda también a formar nuestra propia marca personal dentro de nuestro desarrollo de carrera. Entonces, súper bienvenidos todos a que puedan ser parte de esto. Y también los invito a seguir en contacto para que siempre estamos publicando, bueno, yo por lo menos estoy publicando oportunidades dentro de las startups, también me están llegando de repente personas que están interesadas y obviamente siendo parte de este tipo de iniciativas también para justamente dar a conocer que hay más oportunidades en caso de que quieran quieran cambiarse de carrera o estén buscando recién sus primeros trabajos o simplemente estén aquí de curiosos también y quieran saber más también de lo que es ser parte de una startup como tal. Así que eso por mi parte, muchas gracias también y bueno, seguimos ahí en contacto. Muchas gracias, Cata, por toda esta presentación, conocer un poco más de Startup Chile, que efectivamente también nosotros como HireWeb pasamos por ahí y fue una increíble experiencia a todos los profesionales digitales. Y aquí recordar que los profesionales digitales no quieren ser solamente TI o técnicos en desarrollo. Hoy estamos hablando del área de marketing, producción, operaciones, logística. O sea, nuevamente el mundo digital, como dije al comienzo, está en escasez en todas las áreas, por lo cual la invitación es que justamente se muevan, a que conozcan un poco más de las nuevas oportunidades y a veces no quedarnos sesgados en solo, ¿cierto?, las típicas empresas que conocemos. El desarrollo profesional es unir y venir, o sea, el que crea que va a quedarse solo en una empresa o un tipo de corporativo o startup, la verdad es que la experiencia nos ha mostrado que uno va, vuelve y se va dando mil vueltas, por lo cual muchas gracias por la presentación, porque todos puedan conocer un poco más desde este otro ambiente. Y desde acá te haría más preguntas, pero las vamos a guardar, justamente porque esta es la perfecta introducción a lo que van a ser la presentación de las startups. Dentro de poco, para que todos estén atentos, sí va a ser alrededor entre 20 minutos más, para que también puedan ir a tomar un café, etcétera. Encontrarnos a las 5:30 con las charlas y aquí vamos a cambiar, dame un segundo, donde Catalina efectivamente también nos va a estar ayudando y acompañando. Primero vamos a ver los pitches de las empresas. Estos todos son startups que pasaron por Startup Chile, así que nos van a contar un poco de qué se trata y luego Catalina los va a consultar justamente cómo ha sido su experiencia con el talento digital. Preguntas, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Acá tenemos uno, Cata, antes de pasar. Déjame chequear. Acá está. ¿Cuáles son los riesgos? Hola, Norbelis, muchas gracias por tu comentario. Y nos dice, ¿cuáles son los riesgos como profesionales que sumarnos a una startup en la etapa temprana? ¿Qué tipo de información podría ayudarnos a mitigarlo antes de dar ese paso? Qué buena pregunta. Sí, muy buena pregunta, en verdad. Creo que, mira, riesgos, en verdad, es dependiendo de lo que estés buscando, ¿sí? He conocido muchas personas que han cambiado su carrera justamente para llegar a ser parte de estos equipos de etapa temprana. Y sí, claro, siempre está el temor, ¿no?, de la parte más económica, de qué pasa si a la startup no le va bien, etcétera. Entonces yo evaluaría un poco personalmente cómo sería ese desarrollo, el desafío en sí profesional, porque si te están invitando o bueno, tú estás evaluando también ser parte de este tipo de proyectos, es que realmente vas a poner tu tiempo y tus conocimientos en que esto funcione. Entonces, la única manera obviamente el riesgo siempre va a estar, es una apuesta, ¿cierto? Pero yo me enfocaría más en el desafío, o sea, si el desafío que hoy en día tiene esta startup te va a hacer crecer a ti profesionalmente y cumple con este match, por así decirlo, de si esto es lo que estoy buscando dentro de una empresa, para crecer profesionalmente así, para que después yo pueda dar el siguiente paso, etcétera. Yo diría que es un poco por eso, porque al final del día vas a estar siempre trabajando, invirtiendo tu tiempo en eso,
Y después también evaluaría un poco quizás los beneficios, ¿cierto? De repente si están ofreciendo stock option o cuáles o si me van a traer como un co-founder o cuáles son de repente estos beneficios que van más allá también de las horas invertidas. Entonces, el riesgo siempre va a estar dentro del mundo del emprendimiento, es algo con lo que uno aprende también a lidiar un poco y es también lo entretenido, pero en caso de hacer un cambio profesional hacia eso, iría en el desafío, cómo se ve el desafío en el día a día, si eso va conmigo y cómo yo puedo contribuir. Y por el otro lado, para dar más tranquilidad también, qué significa eso en cuanto a beneficios, como en cualquier trabajo como tal. Pero de repente quizás como, bueno, yo no sé si en verdad el desafío te llama y te apasiona y crees que puedes contribuir, es mejor darle una oportunidad y de repente irlo escalonando. Tampoco hay startups que lo ofrecen como de repente un part-time, un par de horas, hasta que esto vaya tomando forma y te puedas ser parte del equipo full-time una vez ya esté un poco más establecido. Pero hay maneras y maneras también de irlo viendo. Perfecto. Y ahí, Cata, solo para complementar un poco, creo que ahí el sentido del startup es el que mueve un poco más para justamente ese tema del riesgo. Y ahí complementando justamente de que a veces lo que comentaba antes, estos cambios que uno va realizando, nunca sabe dónde va a terminar, o sea, cuánto tiempo nos queda por trabajar. Por lo cual la movilidad y la inversión va a también ser sentido de lo que realmente estamos buscando en el mercado, ¿no? Exactamente, sí, es como que de repente uno también ve como la parte del riesgo, como, ay, ¿qué pasa si esto se acaba el día de mañana? Bueno, por algo también nos están atrayendo un poco a este talento, es porque necesitan gente talentosa que haga que esto también funcione. Entonces, siempre que está esa invitación es como observar un poco también qué tanto voy a contribuir a eso, porque yo creo que ahí está la diferencia. Hay muchos emprendedores también que están buscando justamente esto, como yo les decía, de venir a la parte más operativa, ¿cierto? A aterrizar estrategias y que esto funcione, porque hay ideas bastante interesantes y que justamente no llegan a crecer por lo mismo, porque falta esa como conexión también con el mercado. Entonces, si están como atrayendo este talento es porque justamente necesitan esta conexión. Así que lo revisaría bastante bien también cómo se puede llevar a cabo. Maravilloso. Acá tenemos otra consulta de Jorge. Vamos a revisar. Considerando que trabajar en una startup significa asumir mayores riesgos, ¿las startups por lo general compensan el riesgo con mayor sueldo o beneficios? Qué buena pregunta también, Jorge. Sí. Muy buena pregunta. Y aparte, bueno, si lo están preguntando es porque les está llamando la atención o por ahí también que tuvieron ciertas conversaciones no sé, como que es súper bueno también preguntárselo. Depende mucho de la startup, ya no te puedo decir si todas las startups te van a beneficiar o compensar con el tema del riesgo. Depende mucho de la startup, por eso también al momento de ustedes conversar con un equipo fundador o con alguna startup, con algún equipo, al minuto de negociar también su entrada, pregunten todo este tipo de cosas y creo que siempre quédense con la tranquilidad de qué es lo que ustedes están buscando. Sí, de hecho ahora vamos a conversar también con algunas de las startups que tienen este tipo de beneficios, pero otras no. Como les decía, si están en etapas muy iniciales, puede que comiencen con ciertas horas, ¿cierto? Hasta que puedan ir escalonando y trayendo este talento 100%, o otras de repente van a estar 100%, con un compromiso de a medida que vamos cumpliendo ciertos hitos, vamos a ir creciendo todos de manera colectiva e individual. Entonces, va a depender mucho de la startup, no hay como siempre conversamos, no hay como un camino correcto para hacer crecer el talento aquí, entonces al minuto de la negociación o de ustedes estar interesados en ser parte de una startup, preguntarlo, cuáles son los beneficios, cómo trabajan, qué es lo que le ofrece también a su equipo en este caso. Entonces, pero sí tener ojo en ese tipo de cosas y si las acomoda y están bien con eso, dar el siguiente paso, que créanme que cuando empiezan a traer estos equipos, las startups empiezan a crecer y ahora vamos a ver algunos casos también de éxito como tal, que partieron 2 personas y ahora son 20, entonces como cuando empiezan a traer estos talentos, ya es cuando ya la cosa empieza a tomar forma y se pone bastante entretenido y es una etapa muy bonita también de ser parte, no como equipo fundador, sino que siendo parte del equipo. Así que lo revisaría, si estás cómodo con eso, dale, que también es una muy, muy buena oportunidad de crecimiento. Perfecto. Oye, Cata, yo tengo otra pregunta general, a ver si es que
en tu experiencia, lo que has visto de las personas que se incorporan a los startups, en general, ¿son perfiles que ya han pasado por una startup o si has visto casos de profesionales que vienen desde corporativo? Lo digo desde mi experiencia como emprendedor, que nada que ver con la tecnología en sí, pero como emprendedor desde haber trabajado en un corporativo a venir al mundo startup es diametralmente distinto, por lo cual no sé cuál ha sido tu experiencia, cómo has visto ese tema para quienes están desde los dos polos pensando en integrarse a una startup. Súper. ¿Sabes qué? Buena pregunta, pero hay de todo. Me he encontrado de todo tipo de perfiles, de todo tipo de profesionales, de personas con distintas historias, desde personas que en la universidad se interesaron o simplemente su primer trabajo o primera práctica fue con una startup. De hecho, acá en Startup Chile siempre estamos buscando practicantes y de ahí empezaron a desarrollar este camino. Y hay otros que también incluso han hecho cambios de carrera, o sea, empezaron a especializarse en alguna tecnología en específico y empezaron a entrar a este mundo de las startups también. Entonces, es muy dinámico y es muy interesante también, pero generalmente lo que están buscando también justo es los 3 puntos que toqué antes, como el dinamismo dentro de un equipo, la confianza, de repente que hay más comunicación, ¿cierto?, dentro del mismo equipo, y que también están contribuyendo. O sea, estas personas como que llegan, les dan una oportunidad y dicen, oh, genial el trabajo, y claro, ahí como que se siente esa retribución también. Entonces, hay de todo, pero creo que esas serían como las cosas en común que se encuentran, vengan de donde vengan, también como en Startup Chile, que no nos importa dónde vengan, sino que hacia dónde van. Creo que pasa lo mismo a nivel micro con cada uno de los equipos. Perfecto, perfecto. Y la última duda que tengo yo, a nivel técnico, en general, yo tengo la visión de que en verdad se busca perfiles con mayor experiencia justamente por ser menos, por estar en mayor riesgo, por tener que crear mayores tecnologías. Tengo esa idea. ¿Es tan así o también hay startups que justamente vienen desde lo más básico, que con esta idea solo general y que después incluso siendo uno, puede ser TI o no, contrata después a alguien mucho mejor que uno y uno tomar otro rol? ¿Cómo has visto eso en Startup Chile en este tiempo? Sí, también, otra vez, depende un poquito de la startup en ese caso, pero hay de ambas opciones. O sea, de repente buscan perfiles que busquen ganar experiencia y poder crecer juntos, o también de repente, más que mucha experiencia, que sean especialistas en algo. Entonces, como estoy buscando esta solución particular, y poder darle bueno, tú eres el experto, ¿cierto? Ven, ayúdame con esto, y hacerlo crecer en conjunto también, pero se da un poco de los dos. Hay unos que de repente buscan quizás algo más genérico, por así decirlo, pero que sea más busquilla, por así decirlo, como de, sí, quiero aprender, etcétera, y vamos creciendo en conjunto, y la contribución va por ambas partes, o también estoy buscando algo muy puntual, también traerlo. Entonces, más que de repente como el seniority, por así decirlo, sí la especialización. Eso sí yo creo que es importante, sobre todo hablando de tecnología, que estoy buscando tecnología X, que mi solución es esto. Entonces, sí la especialización. Entonces, de repente revisaría un poquito también esa parte de si vamos a armar carrera, como donde también me voy especializando, si es que voy a un perfil más genérico o de repente a uno más especialista. Maravilloso. Y de hecho, tomando un poco lo que comentas, también recomendación a todos de justamente lo que quiere hacer HireWeb dentro de su servicio y como coach de empleabilidad, es buscar el norte profesional que nosotros hablamos, de ver unos pasos más allá. Básicamente de poder ver qué startups, qué tecnologías buscan, pero ver también si esa startup y esa tecnología en la que me voy a involucrar es la que yo voy a querer seguir desarrollando en una próxima empresa. O quizás quiero partir una startup, pero que llegue a una empresa grande. ¿Es la misma tecnología la que se utiliza? Eso también como recomendación a que todos tengan en consideración, dado que pueden ser caminos distintos y que te pueden frenar en ese mismo desarrollo o el llegar antes a donde uno quiere, ¿cierto? Exacto. Con eso, entonces, y muchas gracias, Cata. Bueno, nos vamos a encontrar dentro de poco a todos que nos están mirando y a todos los que, para que le hagan la invitación a todos sus compañeros que se sumen a conocer nuevas startups ahora a las 5:30. En 20 minutos más volvemos con las 4 startups que nos van a comentar en formato pitch un poco sobre ellas para que vean las tecnologías, lo que hacen, lo que buscan, los cargos que hoy día ya están publicados dentro de nuestra plataforma en HireWeb, ya pueden verlo y ya pueden publicar. Así que muchas gracias, Cata. Nos vemos en unos minutos más y a todo el resto nos vemos a las 5:30. Muchas gracias. Nos estamos viendo más ratito. Nos vemos.